Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de histología del sistema urinario. Bueno, el sistema urinario está constituido por dos riñones, dos sistemas, digamos, que drenan la orina, como la pelvis y el uréter, hacia la vejiga y una uretra, ¿eh? Con diferencias en lo masculino y femenino. El riñón, ese órgano par, es un órgano sólido, está rodeado por una cápsula de tejido conectivo. La cápsula tiene dos capas, una que es más interna, digamos que son más bien miofibroblastos, es decir, tiene una ligera capacidad contráctil, y una externa que son fibroblastos y colágenos más denso. Esa cápsula de tejido conectivo contiene al parénquima renal. El parénquima renal está dividido en corteza y médula. ¿Mm? En la corteza básicamente están los glomérulos, los túbulos proximales y distales. En cambio en la médula están el asa de Henle y los túbulos colectores. Los túbulos colectores también están en la corteza y forman parte de estriaciones que aparecen en la corteza. ¿Mm? Bueno, definamos qué es la nefrona. La nefrona es la unidad funcional y estructural del riñón. ¿Mm? Está constituida por un glomérulo, que es lo que filtra la orina, es un ovillo vascular, y un túbulo, digamos que tiene distintas partes, ¿eh? Entonces, el túbulo y el glomérulo es lo que constituyen la nefrona. Bien, el glomérulo renal está constituido entonces por un ovillo vascular. Tiene una arteria aferente que, digamos, tiene capa muscular para regular su calibre. Se continúa con una serie de capilares glomerulares y drena por una arteria eferente. ¿Mm? Entonces, el ovillo vascular es precisamente una arteria aferente que se continúa con un ovillo capilar y es drenado por una arteriola eferente. Bien, las arteriolas tienen esa capacidad de regular la luz. Bien, abrazando a ese ovillo vascular, tenemos la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene dos hojas, una parietal y una visceral. La visceral tiene los podocitos. Los podocitos van a estar íntimamente ligados a los capilares glomerulares y van a estar unidos entre sí por unas hendiduras con un diafragma proteico. Esa proteína se llama nefrina y lo que hacen es encastrarse los podocitos entre sí mediante prolongaciones de sus citoplasmas que se llaman pedicelos. De esta manera, cuando cuando el flujo sanguíneo llega al capilar, es filtrado, sale del capilar, atraviesa el endotelio, atraviesa la membrana basal del endotelio, la membrana basal del podocito, atraviesa el podocito y llega ese ultrafiltrado a la luz de la cápsula de Bowman. Es decir, llega al espacio de Bowman. Bueno, entonces, de esta manera está constituida la barrera hematorrenal. Entonces, ¿cómo está constituida? De adentro, desde la luz del vaso hacia afuera, está constituida por el endotelio, membrana basal del endotelio, membrana basal del podocito y el podocito. Todas esas estructuras tienen que pasar
el ultrafiltrado. Es donde se origina la regulación fina del ultrafiltrado. Acá es donde se establece qué pasa y qué no pasa esa barrera. Algunas estructuras proteicas de determinado tamaño y carga no van a pasar porque, digamos, la barrera hematorrenal está constituida a esos fines. Dejar pasar algunas cosas, pero otras no. Además, el glomérulo tiene lo que se llama un mesangio, que le da estructura y regulación. Y además, unas células que forman también parte del mesangio y que se proyectan hacia afuera del penacho vascular y en conjunto forman lo que se conoce como aparato yuxtaglomerular. Forma parte del aparato yuxtaglomerular. Entonces, una nefrona abarca desde el corpúsculo renal, ¿qué es el corpúsculo renal? El glomérulo renal más la cápsula de Bowman. Entonces, los glomérulos van a estar en la corteza. Tenemos un túbulo contorneado proximal, un túbulo recto, que tiene una porción gruesa, luego una porción delgada, asciende, todo esto se llama asa de Henle, asciende una porción delgada, sigue un tubo ascendente recto, túbulo contorneado distal, que vuelve a contactar al glomérulo que le está dando origen. Y ese túbulo contorneado distal, después por conductos conectores, drena en un túbulo colector, que arranca ya en la corteza y que se proyecta desde la corteza pasando por la médula y llegando a la papila renal. Entonces, nefronas de este tipo tenemos de asa larga, de asa corta y de asa intermedia. Y acá vemos el corpúsculo renal con el aparato yuxtaglomerular completo. Entonces tenemos la arteriola eferente, el penacho capilar, con los podocitos alrededor, constituyendo la barrera hematorrenal, la luz de la cápsula de Bowman, las células parietales de la cápsula de Bowman, el mesangio, las células yuxtaglomerulares, que en conjunto con el mesangio, las células yuxtaglomerulares y el túbulo contorneado distal que vuelve al corpúsculo renal, constituyen en sí el aparato yuxtaglomerular. Le sirve para autorregular el ultrafiltrado glomerular. El túbulo contorneado distal tiene en su conexión con el corpúsculo renal unas células que son particulares que en conjunto se denominan mácula densa. Entonces acá vemos cortes histológicos. Acá vemos la mácula densa, el penacho vascular, el glomérulo. Fíjense que el glomérulo tiene una luz, está inmerso en una luz de la cápsula de Bowman que en ningún momento, cuando está sano, contacta. Es una luz libre. Bien. El túbulo contorneado proximal va a recibir el ultrafiltrado que viene, rico en algunos solutos como glucosa y sodio, cloro. Entonces, una de las cosas que hace el túbulo contorneado proximal es vuelve a reabsorber, por ejemplo, la glucosa. El 100% de la glucosa se reabsorbe cuando está a valores normales. Por eso es que la glucosa no tiene un efecto osmótico real, porque en realidad todo lo que se filtra de glucosa es recaptado por el túbulo contorneado proximal, que tiene un revestimiento
cuboideo simple, con microvellosidades apicales. ¿eh? Bueno, tiene, por supuesto, digamos, unas sonula adherens y macula adherens que le dan una unión fija, y sonula occludens que le permiten de alguna forma cierta hermeticidad, y de esa forma controla lo que hay adentro y afuera. La glucosa, hasta aproximadamente 180 o 200, hasta esos valores de glucosa, puede lograr reabsorber nuevamente el túbulo contorneado proximal. Ese es el tope máximo cuando el transportador de glucosa está al máximo. Es decir, si una persona diabética tiene una glucosa de 300, hay 100 de glucosa que van a permanecer en la luz, y ahí sí van a arrastrar agua. Bueno, además elimina algunos solutos como toxina, fármacos. Se continúa con el asa de Henle. El asa de Henle tiene una porción gruesa y una porción delgada. Es crucial el asa de Henle porque tiene un sistema contrarregulador para lograr un regulador de contracorriente, se llama, regulador de contracorriente. ¿Qué es lo que hace? Hace que entre el medio, el intersticio con los vasos rectos y el asa de Henle regulen y dejen una médula que es hiperosmótica. El objetivo del sistema de contracorriente es dejar una médula renal hiperosmótica. ¿Y cómo lo hace? Primero, la porción descendente es permeable al agua. Generalmente el agua tiende a salir. Es moderadamente permeable al sodio, al cloro, al aurio. Pero la porción ascendente del asa de Henle es prácticamente impermeable al agua. Acá dice moderadamente permeable, pero es prácticamente, háganse la idea de que prácticamente es impermeable al agua. Encima de todo, el túbulo, el asa ascendente, la porción ascendente del asa de Henle, saca además sodio y potasio, sodio y cloro, afuera al intersticio. ¿Eso qué hace? Hace que genere que el agua quede dentro del asa de Henle y que no pueda salir al intersticio. Encima, el intersticio se va cargando cada vez más de sodio y cloro. Por lo tanto, de esa manera deja a la médula hiperosmótica. Entonces, acá se filtra el agua. El agua acá tiende a salir, también sale sodio y cloro. Pero cuando asciende, ya acá el agua no sale de acá adentro y sale sodio y cloro. Entonces el balance es que la médula queda con mucho soluto y poca agua en la médula, porque todo el agua va a ir por acá adentro, y de esa forma deja a la médula hiperosmótica. Esto es crucial porque le permite al riñón regular que si la orina que va a eliminar el paciente va a ser cargada en agua, o sea, con mucha agua, o más concentrada, con menos agua. Entonces, a nivel del túbulo distal,
digamos, comienza a ser, acá sí de nuevo, ya estamos de nuevo en la corteza renal y acá ya es permeable al agua. Hay un transporte activo también del sodio y cloro, pero ya después se continúa a través de unos conductos conectores con el túbulo colector. El túbulo colector tiene células claras y células intercalares. Las células claras tienen una particularidad. Tienen unas proteínas en sus citoplasmas que se llaman acuaporinas 2. Las acuaporinas 2 responden a la hormona antidiurética de la neurohipófisis. Entonces, cuando aumenta la hormona antidiurética en sangre, estimula al túbulo colector, a las células claras, a poner acuaporinas, lo cual hace que es como que le pusiera un pequeño agujero para que el agua que está en la luz del conducto colector salga al intersticio. ¿Por qué? Porque este conducto colector va a pasar por la médula y como está hiperosmótica, va a salir el agua. Vamos con el dibujo Entonces, dijimos que por el sistema de contracorriente queda una médula hiperosmótica. La cuestión es que cuando el agua pasa por acá y va por el conducto colector arranca en la corteza, pero después se mete en la médula que es hiperosmótica. Entonces, si hay hormona antidiurética, en esta parte se van a poner las acuaporinas. Por lo tanto, como acá hay un medio hiperosmótico, el agua va a salir. ¿Ya? Es decir, que ante la presencia de la hormona antidiurética por las acuaporinas, el agua va a salir y la orina se va a concentrar. En cambio, si el sistema quiere eliminar agua, simplemente no secreta antidiurética, no se ponen las acuaporinas y el túbulo colector sigue transportando el agua que ya venía. Entonces, de esa manera, la idea básica del riñón para regular el agua es generar un medio hiperosmótico en la médula, cosa de que cuando pase el conducto colector le ponga acuaporinas para sacarle agua si necesita. Si no necesita sacar agua, entonces no pone las acuaporinas y el agua se elimina. Bien, entonces acá vemos el aparato juxtaglomerular, el glomérulo, con la cápsula de Bowman, es decir, el corpúsculo glomerular, con las células mesangiales, juxtaglomerulares, la mácula densa. ¿Qué hace la mácula densa entonces? Censa, según el contenido que tiene el túbulo contorno distal, avisa al glomérulo si tiene que modificar el tenor del ultrafiltrado. El aparato juxtaglomerular se asocia con la secreción de renina. La renina actúa en la angiotensina 1 y 2, y de esa manera regula el calibre de algunos vasos, regulando la presión. Y además, la angiotensina 2 estimula a la aldosterona. La aldosterona en el túbulo contorneado distal, en el conducto colector, también interviene en la regulación del sodio. Es un mineralocorticoide. Es decir, que la angiotensina 2 estimula a la capa glomerular de la corteza adrenal a fabricar aldosterona, un mineralocorticoide. Además, en el túbulo contorneado, en el túbulo colector, las células intercalares son capaces de, de regular la secreción
de algunos iones que tienen que ver con la regulación ácido-base. Entonces, de esa forma, también modifica un poco el pH urinario. Bueno, el túbulo colector va a desembocar en una papila renal. La papila renal, digamos, está abierta a un cáliz. ¿Mm? Ese cáliz, la unión de varios cálices, forma la pelvis. La pelvis renal, con un efecto, una disposición en el espacio tipo embudo, genera el uréter. Todas las vías excretoras renales, ya sea uréter, pelvis y los cálices, están revestidos por el urotelio o epitelio transicional. ¿Eh? ¿Qué es? Es un epitelio estratificado, pero que en superficie no es plano como el escamoso, sino que sigue teniendo células, digamos, de un tamaño considerable, lo cual hace que se pueda estirar y, sin embargo, ser estratificado. Entonces tenemos una mucosa con el revestimiento epitelial, una submucosa con un tejido conectivo con vasos sanguíneos, linfocitos, una capa muscular que tiene particularidad contraria a lo que es el tracto gastrointestinal. Tiene una longitudinal interna y una circular externa. Y por fuera tiene una adventicia, que es tejido conectivo. Entonces acá vemos la lámina propia y este es el epitelio. Acá está la luz. Fíjense que el urotelio o epitelio transicional es estratificado, pero las células de arriba son de un tamaño considerable. Tiene unas células en particular que llaman células paraguas o células umbrella en inglés. Tiene esta disposición en el espacio y le permite estirarse. La vejiga sigue teniendo el revestimiento uroteliano transicional. Es un depósito, un órgano único, donde desembocan ambos uréteres. Bien, entonces tiene el epitelio transicional o urotelio, tiene una membrana basal, tiene una lámina propia y tiene una capa muscular que tiene varias capas y es el músculo detrusor. El músculo detrusor tiene una capa que es longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. La disposición en el espacio no es tan definida, tan claramente definida, porque tracciona como un saco. Por supuesto que es un músculo liso y va a estar inervado por parte del sistema parasimpático o simpático. El simpático, en líneas generales, va a causar la contracción del esfínter de la vejiga. En cambio, el parasimpático va a generar, y la relajación del músculo detrusor. En cambio, el parasimpático, digamos, relaja el esfínter y puede promover a la contracción del detrusor, facilitando la micción. Por fuera, depende si está lleno o vacía, va a cambiar sus relaciones. Pero en algunas partes va a estar revestida por serosa, la cara que dé al peritoneo. Y en algunos otros sectores va a estar constituido por adventicia, es decir, un tejido conectivo. La uretra tiene un sector que es un epitelio de transición y un sector que es escamoso. Recordemos que la uretra femenina es más corta y tiene además algunas otras glándulas en la lámina propia, como las glándulas de Littéré. Por fuera, en relación a la uretra,
también tenemos una capa de músculo que es estriado, que constituye un esfínter, que ese es voluntario. Bien, en cambio en la uretra masculina, recordemos que además la uretra que tiene su epitelio de transición, ¿no es cierto? Pero en parte va a pasar por la próstata y aparte por un epitelio escamoso que tiene que ver con la porción final de la uretra. Por fuera, por supuesto, hay también una lámina propia, con tejido conectivo, capa muscular, que en un primer momento es músculo liso, que es un esfínter involuntario, y el esfínter de la vejiga, o de la uretra, digamos, pero más profundo, y uno más externo, que es músculo estriado, que es el voluntario. Acá vemos algunos cortes de riñón. Esto vemos corteza, evidentemente, porque estamos viendo glomérulos. Fíjense cómo el riñón están marcadamente empaquetados todos los túbulos. Es como que fuera un laberinto. Entonces, acá lo que vemos es un corte de muchísimas nefronas, una a la de la otra. Imaginen una nefrona por glomérulo y todos los glomérulos que vemos acá. Acá vemos más de cerca. Estos que se ven más acidófilos, con las luces un tanto como sucias, son túbulos contorneados proximales. Pero también hay algunos túbulos que son más limpios, de luces más limpios, que son los túbulos contorneados distales. Acá vemos un glomérulo con la cápsula de Bowman. Un glomérulo más de cerca con la cápsula de Bowman. Acá ya no vemos glomérulos, es decir, que nos estamos metiendo en la médula del riñón. Y vemos cómo están orientados los conductos. Acá lo que vemos son las asas, digamos, de la asa de Henle, estamos viendo las porciones, las ramas gruesas, porque fíjense que hay un epitelio cúbico. También vemos en algunos lugares conductos colectores. Esto probablemente es un conducto colector. Esto también. Estos que son más gruesos, probablemente sean los túbulos, digamos, la porción gruesa de las asas de Henle. En cambio acá ya vamos más cerca de la papila. Y acá tenemos conductos colectores, como este que vemos acá, este que vemos acá, este otro que vemos acá, y estos otros que vemos acá son la rama delgada del asa de Henle. Los que tienen eritrocitos son vasos sanguíneos, pero estos otros son la porción delgada del asa de Henle, como vemos acá. Fíjense que acá vemos un conducto colector con las células claras y algunas células intercalares. Y entre conductos colectores vemos la porción delgada del asa de Henle, porque esta es la parte bien profunda. Acá ya vemos una papila, que dicen todos los conductos colectores, con la rama delgada del asa de Henle. Esta porción, el intersticio, es bien hiperosmótico. Acá tenemos una banda finita de urotelio y tenemos el cáliz. Acá tenemos urotelio. Y acá tenemos uréter, un revestimiento de urotelio, una lámina propia y una, digamos, circular externa y una longitudinal interna. Y por fuera, tejido conectivo con una adventicia. Una adventicia acá con vasos sanguíneos. Fíjense la disposición longitudinal la de adentro y circular la de afuera. Al revés en el tracto gastrointestinal. Acá vemos el epitelio, el urotelio, que si lo vemos bien de cerca, vemos que las células bien de la superficie tienen una coloración más acidófila. Estas son las células paraguas. Ahí se ven bien. Este es el urotelio y esta de arriba son las células paraguas, que son más acidófilas, los citoplasmas.
Acá vemos vejiga. Fíjense que la capa muscular de la vejiga ya es más caótica, pero tiene una luz irregular, porque le permite estirarse, ¿no es cierto? Y el revestimiento urotelial. Ahí vemos el revestimiento urotelial con las células paraguas en superficie. Bueno, muchas gracias.